Somos Pedro Villarino y Jaime Sánchez Cabal y vamos a hablar del atentado a la Matanza de Atocha de enero de 1977 y de las consecuencias que este tuvo para la transición española, que como vamos a ver más adelante fueron muy importantes. En primer lugar me gustaría comenzar con el contexto en el que vivía España en aquella época. Estamos entre diciembre de 1976, en el que se celebra el referéndum para aprobar la ley para la reforma política, y junio de 1977, que se celebran las elecciones de las que sale como vencedor Adolfo Suárez. Estos 6 meses se viven en España con mucha tensión, mucho malestar en las calles, debido a frecuentes y reiterantes golpes terroristas de numerosos grupos, como puede ser ETA, pueden ser los Rapo o puede ser la extrema derecha. Estos últimos son más en los que nos vamos a centrar nosotros, ya que son los que llevan a cabo el asesinato del despacho de la Atocha 55, como va a explicar Pedro más adelante. El 20 de enero de 1977, 3 pistoleros vinculados a movimientos de extrema derecha entraron en el despacho de abogados laboralistas, ubicado en la calle Atocha número 55 entre las 10:30 y 10:45 de la noche, y dejaron 5 muertos y 4 heridos de gravedad. La intención de los asaltantes era el asesinato de Joaquín Navarro, el líder sindicalista que recientemente había colaborado en la desarticulación de la popularmente conocida como mafia del transporte. No obstante, Joaquín Navarro no se encontraba aquella tarde, pero los pistoleros asesinaron a sus compañeros que se encontraban en el despacho en aquel momento. Los involucrados en la matanza fueron juzgados y condenados por la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El juez fue Rafael Gómez Chaparro. Se habla de que esta fue la primera vez que se sentó al franquismo como ideología en el banquillo. Carlos García Juliá tenía 24 años y estaba muy vinculado a movimientos de extrema derecha, condenado a 193 años de prisión como autor material de 5 delitos de asesinato consumados y 4 frustrados. Actualmente cumple condena en la cárcel de Soto el Real tras su extradición por parte de Brasil en febrero de este mismo año. Juliá llevaba residiendo en Brasil desde el año 2009 con una identidad falsa. José Fernández Cerrá, condenado junto a Juliá también a 193 años de cárcel. Antes de formar parte de la Falange, Cerrá estuvo en la Guardia de Franco y siendo casi un niño en la OGE y Frente de Juventudes en Almería. Salió en libertad condicional en 1992 con 50 años de edad. Lerdo de Tejada no fue juzgado, ya que se dio a la fuga en 1979 tras recibir un permiso en Semana Santa cuando se encontraba encarcelado en el penal de Ciudad Real. Francisco Albadalejo Corredera. Albadalejo era el exsecretario del antiguo Sindicato Vertical de Transporte de Madrid. Tenía bastantes disputas, a raíz de todo el tema de la mafia franquista del transporte, con Joaquín Navarro. Fue condenado a 73 años y se le consideró como el cabecilla de toda la operación. Las víctimas del atentado fueron los abogados laboralistas Enrique Valdevira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo, el administrativo Ángel Rodríguez Leal y el estudiante de Derecho Serafín Holgado. Quedaron gravemente heridos Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz Huerta Carbonell, Luis Ramos Pardo y Lola González Ruiz. Todos ellos se encontraban de una forma o de otra vinculados al Partido Comunista Español y a los sindicatos de comisiones obreras, que en aquel momento, recordemos, eran ilegales. Dato curioso: la anterior alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, solía frecuentar el despacho, pero aquel día no estuvo, ya que esa tarde tuvo que dejar su despacho por una reunión que se tenía que celebrar en Atocha 55. Tras la muerte de Franco en noviembre del 75, se abre un futuro de bastante incertidumbre política en nuestro país. El gobierno español va a optar por llevar a cabo una reforma gradual en la sociedad y dirigir a nuestro país hacia la democracia, convertir nuestro país en un país democrático. El fenómeno de Atocha 55, el atentado que sucedió en Atocha 55, es probablemente uno de los momentos más delicados de la transición. Se habla de que tras el atentado hubo gente que pensaba que la transición se iba al garete, que la reforma democrática era imposible. Si los ultraderechistas hubiesen logrado desencadenar un fenómeno de acción-reacción en la sociedad, probablemente la transición no hubiese avanzado y la sociedad democrática que conocemos hoy en día sería imposible. Bueno, no existiría, vamos. Sin embargo, como ya va a explicar mi compañero Jaime a continuación, lo que realmente pasó fue muy distinto. Y probablemente el atentado de Atocha fue uno de los factores determinantes para que la transición diese el paso final, el paso definitivo, y se instaurase la democracia en nuestro país. Los autores del atentado
consiguen unos efectos completamente distintos y contrarios a los que ellos pretendían obtener, porque a pesar de que estaban intentando paralizar la transición y deshacer todo lo que se había conseguido, consiguen todo lo contrario, consiguen una reacción completamente pacífica del Partido Comunista Español al que estaba vinculado ese despacho que golpearon, y con esa reacción tan pacífica de los afectados y de la izquierda del país, se consigue que en cuestión de un par de meses Adolfo Suárez legalice el Partido Comunista Español, que fue uno de los pasos también más importantes para la transición de nuestro país, la transición de una dictadura a una democracia con la integración de las fuerzas políticas del país. Sino que rechazo firmemente su ideología como la rechazan los demás miembros del gabinete que presido. Pero sí soy demócrata, y sinceramente demócrata. Por ello pienso que nuestro pueblo es suficientemente maduro y lo demuestra a diario como para asimilar su propio pluralismo. Pienso que este pueblo nuestro no quiere encontrarse fatalmente obligado a ver las cárceles llenas de gente por motivos ideológicos. La matanza de los abogados de Atocha fue clave para la legalización del Partido Comunista Español, punto esencial de la transición, ya que sirvió para dar veracidad a la reforma política que prometía el gobierno de Adolfo Suárez. Para dar más fuerza a nuestras conclusiones, hemos decidido entrevistar a Jesús Dúa, periodista que vivió muy de cerca la transición y que además fue el primero en llegar a la escena de los hechos el 20 de enero de 1977 en Atocha 55. Jesús Dúa es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, y lo que le ha permitido trabajar en numerosos medios de comunicación que le han hecho vivir la transición desde un punto de vista muy importante, que es el punto de vista de la información a la sociedad, del periodismo. Ha trabajado en varios medios de comunicación, como pueden ser el diario Pueblo, el diario Ya y El País, del que ha sido redactor jefe durante varios años. Además ha escrito varias novelas, como pueden ser Fugitivos, El Solitario o Historias Robadas. Además, por su excelente labor informando a la sociedad durante la dictadura, más tarde durante la transición y posteriormente, ha recibido la Medalla al Mérito Policial por parte del Cuerpo Nacional de Policía. Por lo tanto, hoy tenemos la suerte de contar con una persona que ha ido muy de cerca a la transición para que nos responda algunas preguntas acerca de la matanza de Atocha. En primer lugar, me gustaría preguntarle qué fue lo que sucedió aquel día, cómo lo vivió usted en primera persona. Bueno, ese día de enero del 77 fue durísimo, tanto para mí como para todos los periodistas y para la sociedad española en general, porque se produjeron una serie de hechos tremendos y traumáticos, como fue había habido la muerte de un estudiante, Arturo Ruiz, por disparos de un pistolero de ultraderecha. Estaba el secuestro de Antonio María de Oriol y Urquijo por los Grapo, y a todo eso se vino a sumar el asalto perpetrado por un comando de pistoleros de ultraderecha en el despacho de Atocha 55, que era un despacho de abogados laboralistas, donde entraron a tiro limpio y causaron la muerte a 5 personas, entre ellos 3 abogados muy conocidos vinculados a comisiones obreras y por tanto al Partido Comunista de España, un estudiante de Derecho y un auxiliar administrativo, aparte de haber causado heridas muy graves a otras 4 personas que afortunadamente lograron sobrevivir. Entonces fue una jornada durísima que todo el mundo, buena parte de la sociedad española, pensábamos que la transición se iba al traste, que descarrilaba la vía emprendida de salida de la dictadura y que de nuevo volvíamos atrás. ¿Y qué pasó? O sea, ¿cómo te viste de repente tú envuelto? O sea, ¿qué pasó para que tú fueses el primero en llegar ahí? Bueno, hasta una semana antes de que se produjera la matanza de Atocha, yo me ocupaba de la sección de laboral, de información laboral, en el diario Pueblo. De hecho, fui el creador de esta sección en la prensa española, que no existía. Durante el franquismo no había información laboral, es decir,
el mundo de los obreros era maravilloso, no había problemas. Había los sindicatos verticales dominados por la patronal básicamente y donde todo estaba supervisado por el régimen. Entonces estaba justo al morir Franco, en el año 75, empezaron a aflorar los sindicatos hasta entonces clandestinos, ilegales, comisiones obreras, UGT, CNT, USO y otros, ¿no? Y yo me di cuenta que yo era un joven estudiante de periodismo, el tercero de periodismo, y había empezado ya a trabajar en Pueblo. Me di cuenta que ahí estaba surgiendo una información de la que nadie se ocupaba, que era la información sindical, de sindicatos de verdad, no los sindicatos verticales, sino los sindicatos de clase y de verdad. Y me dediqué a ello, ¿no? Y ahí yo pues me introduje pues, en comisiones obreras, UGT, contactos con uso, con tal, y los abogados, los despachos de los abogados era un centro de información donde iban los representantes sindicales de comisiones obreras, en este caso, a dar información, a contar sus problemas a los abogados. Y yo iba ahí a ese despacho todos los días porque ahí obtenía mucha información para luego hacer mi sección. Una semana antes del atentado, el director de Pueblo, se llamaba Luis Ángel de la Viuda, todavía vive, me cambió de sección. Dijo que lo había hecho muy bien al inventarme laboral, pero que me necesitaba en otra sección, en la sección de terrorismo, sucesos, orden público. En España había mucha convulsión con esos temas. Estábamos en pleno ataque de ETA y acababa de surgir o iba a surgir ese mismo año Grapo también y la ultraderecha. Por lo tanto, me cambié a esa sección. Entonces, pero yo estando en el periódico en Pueblo, en la calle Huertas, sonó el teléfono y llamó a alguien diciéndome, preguntando por mí, que había ocurrido algo tremendo en el despacho de Atocha. Yo le dije al interlocutor, mira, yo ya he dejado de hacer esa información, ahora me dedico a otra, o sea que lo siento, dirígete a otro compañero, que si quieres te doy el teléfono de otro compañero que ahora se va a ocupar de esto. Pero colgó muy rápido el interlocutor anónimo que nunca he sabido quién fue. Colgó y entonces yo me quedé con la duda de qué habría pasado y salí corriendo, bueno, salí en un coche muy cerca de la calle Huertas, donde estaba Pueblo, Huerta 75 a Atocha 55. Un fotógrafo y yo apenas tardamos 3 minutos. Subimos por la calle Atocha a toda velocidad, subimos las escaleras y subiendo las escaleras del despacho nos encontramos con una patrulla de policías armados desencajados, con la pistola montada, preparada para disparar. Yo le pregunté al cabo de la policía armada, ¿qué pasa, cabo? Y dice, no, no suban, no suban, ha habido una cosa terrible y tal, es tremendo, no sé qué. Yo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nada, no suban, no suban, ¿no? Los policías bajaron porque tenían que llamar sin duda por la emisora para requerir más auxilio, para dar cuenta de lo que se había producido. El fotógrafo y yo subimos, logramos subir arriba y claro, vimos un espectáculo tremendo, la gente allí sangrando, un charco de sangre enorme, gritos, llantos, terrible. Yo me quedé pálido porque pensé que yo podría estar entre aquellas personas. Yo solía ir todos los días a esa hora, más o menos al despacho, y si no me hubiera cambiado de sección el director, probablemente estaría allí a esa hora. Me quedé lívido, paralizado, el fotógrafo también, y ya empezaron a llegar policías, nos ordenaron desalojar aquello y ambulancias, y bueno, pues nos bajamos y yo ya me fui a la redacción y conté lo que acababa de ver, ¿no? Y ya nos pusimos a trabajar en esa información. Sí, sí, terrible. Yo quería preguntarte, Jesús, ahora que nos has dicho que te dedicaste al tema del terrorismo, bueno, has investigado sobre el terrorismo de ETA, del Grapo, de la ultraderecha, en la entrevista que concediste al País en 2017, dijiste que el atentado de Atocha fue el momento más delicado, que tú piensas que es el momento más delicado de la transición española, o sea, que estuvo a punto de irse al traste. Sí. Entonces, yo quería preguntarte, ¿qué impacto crees que tuvo el terrorismo conocido como tardofranquista, bueno, tanto el tardofranquista como el de ETA, el del Grapo, en el proceso de la transición a nivel social? O sea, ¿qué impacto tuvo en la gente? Yo creo que la gente vivía atemorizada. Ahora que estamos con esto de la crisis de la pandemia, que hay un cierto temor,
yo que he hecho la vista atrás, digo, temor a aquello, porque es que aquello era una montaña rusa, un carrusel de sobresaltos, era permanentemente sobresaltos entre cuando no era ETA, era Grapo, cuando no la ultraderecha, disturbios, la policía en las manifestaciones mataba gente, eh, al día siguiente del atentado de Atocha se produjo una manifestación en repulsa por el asesinato del estudiante Arturo Ruiz por un elemento de ultraderecha, y en esa manifestación en la que yo estaba también, en la Gran Vía, la policía armada disparó botes de humo para disolver aquella manifestación. Uno de aquellos botes de humo, que era, como su nombre indica, un bote como los de tomate o de cualquier tipo de conserva, de lata, cayó haciendo una parábola y le dio en la cabeza a una chica, Mariluz Nájera, le reventó la cabeza y murió en el acto. Yo estaba muy cerca de ella cuando se produjo la muerte de Mariluz, o sea, que era un sin vivir. El ministro del Interior en aquellos momentos era Rodolfo Martín Villa, con el que tenía y tuve y tengo una buena relación, una buena amistad, y conversaba con él, y Rodolfo Martín Villa, el ministro, también era de los que creía que en cualquier momento podría producirse un golpe de Estado y una marcha atrás, porque es que era un sin vivir. Y luego, ¿crees que para la legalización del Partido Comunista Español, que fue meses después del atentado, el atentado tuvo algún tipo de importancia? ¿Fue determinante para que se diese esto, para que se culminase, bueno, pues la legalización del partido? Yo creo que sí, porque los abogados estaban vinculados a comisiones obreras, y a comisiones obreras era la rama sindical del Partido Comunista de España. Con el correr de los años yo trabajé como jefe de prensa de la alcaldesa Manuela Carmena, que era Sí. miembro de este despacho precisamente, Curiosidades de la Vida. Y entonces el entierro de los abogados, que fue organizado por comisiones obreras y por el Colegio de Abogados de Madrid, fue un éxito, fue enorme, una manifestación de duelo tremenda, acudieron cientos de miles de personas, pero fue un ejemplo de civismo y de orden, no hubo el menor incidente, no pasó nada. Eso convenció al gobierno de Adolfo Suárez de que el Partido Comunista era una organización seria, eh, disciplinada, donde el secretario general, que era Santiago Carrillo, era capaz de conducir con mano firme aquel partido, y acabó de convencer y a Adolfo Suárez, y a Adolfo Suárez a la vez a los militares, de que no pasaba nada por la legalización del Partido Comunista, que era integrarlos en la normalidad democrática. Y así fue definitiva. Yo creo que el entierro de los abogados y las otras dos víctimas, el estudiante y el auxiliar, fue definitivo, una prueba definitiva de que no había peligro en volver a la legalidad y en declarar democráticos y legales a todos los partidos. Claro, Sí, claro, porque el miedo estaba en que, o sea, lo que eran integrantes del Partido Comunista reaccionasen de la misma manera, ¿no? Que hubiese o sea, por así decirlo, una acción-reacción, ¿no? Después de este ataque al despacho, a Atocha 55. O sea, y eso Sí, hubiese pero supuesto... no se produjo nada de eso, sino Ya, ya. todo lo contrario. Y bueno, si queréis documentaros mucho más sobre el tema, está la película Siete días de enero de Bardem, donde se narra todo aquello y recoge las imágenes de la manifestación. Luego contó años después el ministro José Bono, que fue ministro de Defensa, que el propio rey Juan Carlos había sobrevolado en helicóptero la manifestación, sin decirlo, sin que se supiera, para comprobar cómo se desarrollaba, Uh-huh. y que el rey Juan Carlos quedó impresionado del orden, en fin, de la paz con que se hizo el entierro, pese a que había cientos de miles de personas. Sí, Era una no, manifestación nunca vista. bueno. Sí, yo te quería preguntar porque en 1976, en diciembre,
un hecho súper importante para la transición fue el referéndum, ¿no? Para aprobar la ley para la reforma política, pero luego hasta que se realizan las elecciones pasan 6 meses y son meses como muy tensos, ¿no? Nosotros hemos estudiado que el terrorismo, tanto de ETA como de la ultraderecha, del Grapo, es un terrorismo muy, muy común en esos 6 meses y cómo se vivía en primera persona esos días. Sí, pues como te digo, pues como un auténtico carrusel, una montaña rusa, porque era un no vivir. Había muchos días en que los periodistas no dormíamos, estábamos porque cuando no era eso, pues imagínate ese día de enero la cantidad de cosas que teníamos en marcha y que había que estar pendientes, pues del asesinato de Arturo Ruiz, el secuestro de Antonio María de Oriol por los Grapo, la ultraderecha que hacía esto fue lo más grave, ¿no? Del asalto al despacho de los abogados laboralistas, pero la ultraderecha, que digamos que uno de los grupos de entonces eran los guerrilleros de Cristo Rey y otros que no tenían nombre, que hacían escaramuzas en las facultades de las universidades, en plena calle, que si veían que alguno era, digamos, rojo, que entonces decían rojo, se producían peleas, ataques, agresiones, y claro, lo más grave, los asesinatos que había. Por lo tanto, pero bueno, el referéndum para la normalización democrática fue aprobado y eso dio alas y dio muestras y convenció a la inmensa mayoría de los políticos de entonces, empezando por Adolfo Suárez, de que el pueblo español quería abandonar la dictadura y pasar a la democracia, e incluso eso fue un ejemplo de generosidad y de civismo, incluso por los políticos de fascistas y de ultraderecha que entonces estaban en el poder, que se hicieron el harakiri, porque eso fue un auténtico harakiri, es decir, se suicidaron al aprobar la reforma política, pero por eso se estudia la transición española como un modelo de concordia y de acuerdo y cosas que parecían increíbles como que, bueno, pues que dialogaran pacíficamente y normalmente Santiago Carrillo y Manuel Fraga, que había sido ministro de Franco, parecía imposible y se adoptó con total normalidad y bueno, en la Constitución fue redactada por personalidades, por los 7 padres de la Constitución, cada uno de un partido, y ahí está la Constitución que a día de hoy sigue siendo la ley fundamental que nos gobierna. Eh, yo quería preguntarte, Jesús, así para terminar ya, más desde el punto de vista de tú como periodista que y como persona que ha vivido la transición tan de cerca, ¿tú crees que el periodismo, bueno, tú has trabajado en diarios que durante esta época eran bastante importantes, ¿no? Como El Pueblo, Ya. ¿Tú crees que el periodismo ha tenido trascendencia en la transición? O sea, tuvo un papel importante a la hora de influir en la gente, concienciarla de la necesidad del cambio. Sí, afortunadamente, pese a que no había periódicos, digamos, democráticos, el primero que surge plenamente en la etapa democrática es El País, donde yo he trabajado 30 y tantos años, pero cuando se produce la transición no había prensa democrática y todos los periódicos habían estado sometidos en fin, a la dictadura y a las normas de la dictadura y al terrible Tribunal de Orden Público, porque yo fui incluso a declarar varias ocasiones. Enseguida te exponías a ser procesado. Vamos, yo estuve procesado incluso por la jurisdicción militar por una información que publiqué que era exacta y era una anécdota, pero es la detención de varios soldados de la Guardia Real que eran proxenetas y explotaban a varias mujeres y llegó una orden de la Casa del Rey, entonces ya estaba el rey, no era Franco, pero estaba vigente el Tribunal de Orden Público y los militares me abrieron unas diligencias que afortunadamente se cerraron cuando ya se modificó la ley. O sea que los periodistas estábamos sometidos a la Sí. dictadura.
pero la prensa fue un factor fundamental en apoyar el avance hacia la transición y hacia la democracia, con la excepción de algunos periódicos como el Alcázar, que seguía siendo el portavoz de la ultraderecha. El resto, pese a ser de derechas, ayudaron y fue un factor fundamental también en la transición. Vale, pues muchísimas gracias por concedernos esta charla y nada, que ha sido de gran ayuda para nuestro trabajo. Sí, muchísimas gracias, Jesús. En conclusión, como hemos podido mostrar con este trabajo, el atentado de la matanza de Atocha fue un hecho clave para la transición, ya que al conseguirse el efecto contrario del que se creía que se iba a conseguir, ha sido un motor para la transición y un hecho más que nos ha permitido seguir este camino hacia la democracia.